Eh, Muy buenas noches docentes, público presente, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos esté viendo. A continuación le voy a presentar el trabajo de tipos abstractos de datos de objetos y modelos de UML del 2.5.1. Quien presenta es el integrante Carlos Darwin Escamaita Caira, que es mi persona, dictado por el curso del docente Morales González Russo Alexander de la Universidad Nacional de Moquegua, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. Aquí tenemos los números de ejercicios y el tiempo. Este documento se subirá al aula virtual para que pueda ver el tiempo en cada explicación de cada ejercicio. Tendrá su tiempo. Esto ya en un momento lo editaré y lo subiré al aula virtual. Bueno, para empezar tenemos una pequeña introducción que es el siguiente. En este trabajo se aplican los conceptos de programación orientada a objetos, donde se crean diferentes clases que representan objetos de la vida real, como persona, empleado, asesores, luces de tráfico y figuras geométricas. Cada objeto posee atributos que representan sus características y métodos que representan las acciones que pueden realizar. El objeto es comprender, el objetivo es comprender cómo modelar sistemas reales mediante clases y objetos para desarrollar programas más organizados, reutilizables y fáciles de mantener. Bueno, en el ejercicio que se nos da al siguiente, que es el 15.1, que nos pide describa y justifique los objetos que obtiene cada uno de estos casos. Tenemos el caso A y tenemos el caso B en este caso. Bueno, el caso A, lo que dice los habitantes de Europa y su dirección de correo. En este caso identificamos el objeto, que sería habitante, porque cada persona es una entidad independiente con información propia. Un habitante puede tener, en este caso, nombre, apellido, edad, correo electrónico en este caso. Y Cada, se podría decir que cada habitante posee datos propios. Pueden existir gran cantidad de habitantes, como también no. Bueno, en el caso B, que es los empleados de una empresa y sus claves de acceso a sistemas de seguridad. En este caso identificamos el objeto. El objeto principal sería empleado. Y por consecuente, porque representa una entidad real dentro de la empresa. Esto podría tener como atributos nombre, código de empleado, cuál es su cargo, a qué departamento pertenece, su clave de acceso, el nivel de seguridad que puede acceder y cosas así. Después, para el siguiente, que es el 15.2, que es prácticamente cuáles serían los objetos que deben considerarse en los siguientes sistemas. Tenemos A, un programa para maquetar una revista. Tenemos B, que es un contestador de teléfono. C, tenemos un sistema de control de acceso. Y D, que es un sistema de suscripción a una revista. Tenemos el ejercicio A, que es eh, programa para maquetar una revista. El objetivo principal sería prácticamente que tendría página, tendría texto, imágenes, artículos, sección, plantilla, revista, todo lo que tiene prácticamente una revista, ¿no? La página podríamos tener número, tamaño, orientaciones, en texto podemos tener fuente, tamaño, color, contenido, imagen, resolución,
tamaño, en artículo, título, autor, en sección noticias, deporte, cultura, en plantilla tendremos diseño predefinido, en revista, conjunto de páginas. Estos objetos permiten organizar y diseñar visualmente la revista. Tenemos también el B, que es un contestador de teléfono. Para esto tendríamos los objetos que pueden ser mensaje, usuario, teléfono, memoria, altavoz. En el mensaje tendríamos un audio puede enviar audio, voz de nota, que también podría tener una duración, tendría fecha, usuario propietario del dispositivo, en llamada, número entrante, hora, a la hora que ingresa, en memoria capacidad disponible. Y así, el sistema gestiona llamadas y almacena mensajes de voz. Para el ejercicio número C, el sistema de control de ascensores. Sus objetos serían piso, botón, puerta, motor, sensor y pues el usuario, ¿no? En ascensor teníamos el piso actual, estado, dirección, si va a subir o va a bajar, en piso, número de piso, niveles, cuántos niveles tiene. En botón de si va a subir, va a bajar, va a ser una alerta o va a llamar a alguien. En la puerta pues simplemente sería si la puerta se cierra o se abre. Bueno, el motor sería el movimiento, el sensor de peso, posición, para la capacidad. Todos trabajan juntos para mover el ascensor de forma segura y eficiente. Ejercicio D. Sistema de suscripción a una revista. Los objetos principales serían suscriptor y suscripción, sería pago, revista, entrega y factura. Teníamos en pago monto de fecha, método, si es método de pago efectivo o transferencia. En revista tendríamos edición pública, en entrega envío al suscriptor. Y bueno, pasaríamos al siguiente ejercicio, que es el 15.3, que nos pide definir los siguientes términos. En este caso sería definir cada uno de los ejercicios desde la letra A hasta la letra L, ¿no? Bueno, para esto tendríamos que comenzar con el primero, que sería una clase. Pues una clase es una plantilla o modelo que define las características y comportamientos que tendrán los objetos. Y estos pueden contener atributos, métodos y cosas así. Por ejemplo, una clase persona define un nombre, edad, acciones, cómo cambia, cómo habla, que sería prácticamente sus funciones, ¿no? Después vamos a objeto. Un objeto es una instancia concreta de una clase. Representa una entidad real que posee valores específicos para los atributos definidos en la clase. Tendríamos C, que sería sección de declaraciones. En la parte donde se definen los atributos, bueno, es la parte donde se definen los atributos y métodos de una clase, sin tallar como una función. En la D, que es sección de implementación, es la parte donde se especifica cómo funcionan los métodos declarados en la clase. Letra E sería variable de instancia. Bueno, una variable de instancia es una variable declarada dentro de una clase cuyo valor pertenece a cada objeto individual. La letra F es una función miembro. Una función miembro es una función definida dentro de una clase que opera sobre sus datos. También se conoce como un método. La letra G es miembro dato. Son los atributos o variables que almacenan información del objeto bueno, en este caso sería dentro de una clase, ¿no? El método.
Después tenemos H, que es un constructor. Bueno, un constructor es un método especial que se ejecuta automáticamente cuando crea un objeto. Su función principal es inicializar los atributos. Bueno, pues en este caso tendría unas características como tiene el mismo nombre que la clase o que no tiene retorno, ¿no? La letra I es instancia de una clase. Bueno, esto es el proceso mediante el cual se crea un objeto a partir de una clase. Pues la letra J, que sería métodos o servicios, son las operaciones que un objeto puede realizarse. Eh, Se podría definir el comportamiento del objeto y permiten interacciones con él. En la letra K tenemos sobrecarga. La sobrecarga ocurre cuando existen varios métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros. Permiten reutilizar el nombre del método. Y por último la letra D, que es interfaz, ¿no? Una interfaz es una constructora que define métodos que deben ser implementados por una clase, pero sin por así decir, especificar como una función. Sí, resumido sería como que una clase es una plantilla para crear una clase, un objeto es una instancia de una clase, una declaración es el que define métodos y atributos, una implementación define funciones, una variable de instancia es un dato propio de cada objeto, una función miembro es un método de la clase, un método dato es un atributo, un constructor inicializa objetos, una instancia es un objeto creado, un método es una acción del método, la sobrecarga es métodos con mismos nombres, la interfaz es control de métodos. Algo así, algo por así decir, una pequeña opinión, un resumen de todo lo que es el ejercicio 15.3. Bueno, a continuación pasaremos a explicar el ejercicio 15.4. En este caso nos pide deducir los objetos necesarios para diseñar un programa de computadora que permita jugar diferentes juegos de carta. Bueno, en este ejercicio se nos pide identificar los objetos necesarios para desarrollar un programa que permita jugar distintos juegos de cartas utilizando la programación orientada a objetos, ¿no? Para resolver, primero debemos analizar el problema del mundo real. Un juego de cartas involucra jugadores, cartas, reglas y acciones dentro del juego. Por lo tanto, debemos convertir cada elemento importante en un objeto. Podríamos tener como primer objeto a la objeto carta, ¿no? El primer objeto fundamental es la carta, ya que representa el elemento principal del juego. Sus atributos serían número, valor o el palo, ¿no? Que es prácticamente el corazón, trébol, diamante y espada, lo que los relaciona a cada uno en sus categorías. Se podría decir que cada carta posee características propias y puede manipularse individualmente durante el juego. El objeto 2 sería la baraja o el mazo, como en algunos lugares se le conoce. Si el siguiente objeto, así por así decir, representa un conjunto de cartas, por eso es un mazo o una baraja. Su atributo ahí sería como un conjunto de cartas, sería la cantidad de cartas que son disponibles. Bueno, su método sería mezclar todas las cartas, repartir esas cartas para que la baraja administre todas las cartas que sean utilizadas durante la partida.
El objeto 3 sería jugador. Eh, el jugador representa a cada participante del juego. Y su atributo sería nombre, su puntaje, la carta en mano. Su método sería recibir la carta o jugar la carta, mostrar carta. Para que cada jugador interactúe con el juego y posea una información propia. El cuarto objeto vendría a ser el mismo juego, por así decirlo, porque al final este también va a tener atributos y métodos. Bueno, en caso tendría atributos serían los jugadores, la baraja, disculpe, el turno o las reglas de juego. En los métodos sería simple iniciar el juego, controlar los turnos, finalizar y verificar el ganador, ¿no? El quinto objeto sería eh, la mano. La mano representa el conjunto de cartas que posee un jugador en un momento determinado. La mano, la baraja, cosas así. En su atributo tendríamos lista de cartas, en los métodos agregar cartas, eliminar carta o cosas así. El objeto sería, el número 6 sería las reglas. Bueno, ya que este objeto define las normas específicas de cada juego, ¿no? Tendríamos en atributo a tipo de juego, condición, en los métodos validar jugada, calcular puntos. Casi, las reglas entre objetos, más que todo son las funcionalidades general serie. Por ejemplo, el juego controla todo, el juego utiliza una baraja. La baraja contiene muchas cartas, los jugadores reciben las cartas, cada jugador posee un mazo, una baraja, y las reglas determinan cómo se juega. Por así decir, como una pequeña conclusión, para diseñar un programa de juegos de cartas mediante la programación orientada a objetos, principalmente sería, como les acabo de mencionar, la carta, baraja, jugador, el juego, la baraja, las reglas. Bueno, eso sería todo en el 15.4. Para el ejercicio 15.5, que nos pide determinar los atributos y operaciones que puedan ser de interés para los siguientes objetos. Bueno, si en este ejercicio debemos determinar los atributos y operaciones de diferentes objetos que forman parte de un almacén de regalos, aplicando los principios de la programación orientada a objetos, ¿no? Que en este caso es nuestro curso. Se podría decir que que en este ejercicio se identifican los atributos y operaciones de distintos productos que forman parte de un almacén de regalos. El programa disculpen. En programación orientada a objetos, cada producto se considera un objeto, ya que posee características propias y acciones que pueden realizar. Por ejemplo, en este caso, no, tendríamos el objeto libro, que tendría autor, título, editorial, número, código, el precio, las operaciones que deberían mostrar, información, actualizar el precio. Tendríamos un objeto 2 que sería título, ¿no? Perdón, el objeto disco musical, se podría decir, como atributos título, artista, género, duración y el precio. Y sus operaciones prácticamente serían reproducir música, mostrar información, actualizar el precio, cosas como esa. El objeto 3, la grabadora de video, que nos permite marcar, bueno, su atributo sería la marca,
el modelo, el número de serie, el precio. Sus operaciones, bueno, serían como es un grabador de video. Uy, un momento. Ok, continuemos. Sería grabar video, reproducir video, detener grabación. El objeto que es una cinta de video. Podría ser, ¿no? El título, duración, tipo de formato, precio. En las operaciones sería reproducir, avanzar, retroceder. El quinto objeto es televisor. Eh, Marca, tamaño de pantalla, tipo de pantalla, resolución, número de serie, marca. En las operaciones podría ser como encender, apagar, cambiar canal, ajustar el volumen, cosas como eso, que en sí son las que se utilizan, ¿no? Por así decir, en este ejercicio hemos utilizado esos atributos, esas operaciones, distintos productos que forman parte del almacén de regalos. Y con la ayuda de programación entre objetos, cada producto se considera un objeto ya que posee características propias y tiene acciones, en ese caso sus operaciones, como se decía, encender, cambiar canal, eh, cosas así, grabar. Bueno, eso sería todo. Ahora pasamos con el ejercicio 15.6. Para este ejercicio se nos pide crear una clase que describa un rectángulo que se pueda visualizar en pantalla de la computadora. Para eso se tiene que cambiar el tamaño, se tiene que modificar su color de fondo y los colores de los lados. Bueno, en este caso lo que se hace en la clase es guardar una posición en la pantalla, que es una posición XY. Tiene ancho y tiene largo, tiene un color de fondo, un color de borde, cosas así. Bueno, para, para este ejercicio yo he utilizado HTML para así poder visualizar más el programa, bueno, el lenguaje PHP para que aparezca en el localhost. Como funciones, antes de mostrar el resultado, tenemos tres pasos, ¿no? Que es PHP crea la clase, JavaScript lee los sliders, o en este caso los colores que se va a cambiar y modificar. Y bueno, así el canvas se redibuja instantáneamente, hace que todas las acciones que voy a realizar ahorita mismo se modifiquen al momento. Tendríamos como clase principal en PHP que guarda los datos del rectángulo. Ahí es donde se va a guardar todo. Con un private ancho igual a 120 y alto de 80, que será en sí la base, pero se puede modificar. El JavaScript ha sido utilizado para la actualización, la vista, o sea, cada vez que nosotros demos una instrucción por el método input de tipo rango, se va a visualizar, o sea, nosotros vamos a insertar un valor y es ese valor que se va a dar a un rango, ¿no? En XY y la función dibujar. Bueno, las funcionalidades implementadas es visualizar en la pantalla, cambiar el tamaño, deslizadores de ancho y alto, modificar el color de fondo y de los bordes, modificar el color de borde y posición del rectángulo, ¿no? Si está arriba, abajo, cosas así. Bueno, a continuación les voy a mostrar. Este es el rectángulo. Si bien es cierto que tenemos un rectángulo, aquí podemos cambiar el ancho, disculpe, el alto. Este es el alto y este es el ancho. Más, justamente aquí nos aparece el valor y ya. Podemos ahí. Esto es para ponerlo en el centro o a un costado. Es para eso. Quedamos más arriba, abajo. Listo. Y nos pones el color de fondo.
En este caso le pongo negro, sí. Los bordes le pongo el color, a ver, otro color rosadito. Y listo. Tamaño aleatorio, cosas que se le agrega. Bueno, con esto el ejercicio así decir, el ejercicio 15. Ay, disculpen. El 15.6 estaría resuelto. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, que sería el 15.6. Pero esta ya, bueno, no lo he podido resolver y ha habido una confusión aquí. Así que pasaremos al siguiente, que es el 15.7, que representa una clase ascensor. Para eso es un elevador que tenga las funciones usuales de subir, bajar, parar, entrar a niveles, piso. Tiene que haber una alarma, una sobrecarga y bueno, en cada nivel, ¿no? De botones. Para esto se utilizan atributos como piso actual, total de pisos, sobrecarga, alarma, que serán los encargados de, no sé, el estado de la alarma, indicar el piso donde se encuentra, los métodos que será subir, bajar, parar y activar la alarma. Estos métodos que deben ser se realizarán, bueno, no sé, en el siguiente les explico aquí, sí. Por ejemplo, aquí tenemos un ascensor que también he utilizado PHP para este programa, así que vayamos. Aquí como nos pide subir, bajar, si bien es cierto baja, está la alarma justamente, y parar. Por ejemplo, acá sí le podemos poner, digamos, nos encontramos abajo, ¿sí? Estamos en lo más bajo. Ahora, si le ponemos piso al techo y la sobrecarga, listo. Y ir al piso. Como pueden ver, está cambiando, está cambiando. Piso 5. 10 personas de 8. Así que hay una sobrecarga, ¿sí? Bueno, con esto estaría terminado, ¿no? Bueno, en este caso, este programa modela el ascensor real mediante una clase que contiene atributos para almacenar su estado y método, que permite controlar su movimiento, detenerse en piso, responder a llamadas, activar alarmas y cosas como esa. Se aplicaron conceptos de clase, objeto, encapsulamiento y comportamiento de objetos. Bueno, eso sería todo para este ejercicio. Ahora pasamos con el siguiente ejercicio, que sería el 15.8. Para este caso nos pide dibujar diagramas de objetos que representen la jerarquía de objetos del modelo de la figura. En este caso tenemos una, por así decir, la jerarquía del objeto del modelo figura que el programa orientado a objetos utiliza, ¿no? Tenemos una clase principal, figura. Esta tiene atributos como posición, color. El X y Z sería la posición, ¿no? De tipo entero.
Tenemos el método que es dibujar, se puede mover. Sus clases derivadas, en este caso sería rectángulo, círculo, triángulo y cuadrado, ¿no? Cada una hereda de figura añade características propias. En cada clase, su clase tiene algunas cosas. Por ejemplo, en la figura general es la clase principal, la rectángulo y círculo, triángulo heredan algunas cosas de figura. La jerarquía de objetos permite organizar las clases según su nivel de generalización, reutilizando atributos y métodos mediante herencia, y lo que hace el diseño de software más ordenado y eficiente. Bueno, eso sería todo en el ejercicio 15.8. Pasamos al 15.9, que es construir una clase persona con la función miembro, atributo, que crea oportunos. La clase persona representa una persona mediante atributos, nombre, DNI y acción. Además, contiene métodos que permiten mostrar información de salud, actualizar la edad, aplicando los principios básicos de programación orientada a objetos. Para esto se ha creado para este ejercicio se podría decir que tiene atributos de nombre, edad, DNI y dirección, ¿no? Las acciones que pueden realizar en persona, con mostrar datos, salud y cumplir años. Una aplicación sencilla sería que la clase persona represente a una persona mediante atributos como nombre, edad y dirección. Además, contiene métodos que permiten mostrar información de saludar y actualizar la edad, aplicando la programación en tal objetos, ¿no? Eso sería todo, pues. Para ejercicio 15.10, que es construir una clase llamada luz que permite una luz de tráfico, ¿no? El atributo de color de las clases debe cambiarse, dice, de verde a amarillo y a rojo. Y de nuevo regreso a verde mediante la función cambio. Cuando un objeto luz se crea, su color inicial será rojo. Ok, nos pide como base una luz roja. Para esto tendríamos una clase llamada luz, ¿no? Que simula el semáforo mediante un atributo llamado color. Cuando el objeto se crea, inicia en color rojo. El método cambio permite modificar el color siguiente, siendo la secuencia normal de un semáforo, ya sea rojo, verde, amarillo, ¿no? Para esto también he tenido la facilidad de hacerlo en el lenguaje PHP, que se lo muestro a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos el color rojo de base. Podemos poner cambio, será verde, amarillo y volver al rojo. Y si le damos en automático, que está apagado, si le damos automático, se podrá dar a continuación, por así decir, el cambio. Perdón, hay unos pequeños problemas. Hay algún, por así decir, un error, se podría decir, por el cual no está siguiendo la automatización. Debería de cambiar automáticamente pasado un segundo.
el color, pero bueno, eh, bueno, errores que suceden. Bueno, a continuación pasamos al ejercicio 15.11 que nos pide construir eh, una definición de clase que se puede utilizar para representar un empleado de una compañía. Cada empleado se define por un número entero. Cosas así. El programa utiliza una clase empleado para registrar trabajadores, mostrando sus datos y gestión, su alta, su baja y sus seguros médicos. Formularios web aplicando programación orientada a objetos. Y justamente para esto también he utilizado la facilidad que te da el lenguaje de PHP. Es un lenguaje muy sencillo de manipular, no es tan complicado. En este caso yo ya estaba agregando aquí algunos, pero podemos agregar más. Si ponemos el líder, le ponemos 5, 4. Un salario base de 1000 soles y las horas por semana que le ponemos 40. ¿Sí? Si creamos, justamente se vuelve a crear acá, empleado creado 154 de código, que justamente, si no me recuerdo, está aquí. Tenemos la vida que no está, le damos seguro médico, sí, claro que sí, la vida también. Y aquí le damos la alta, está activo, está activo. Y justamente a los demás también se le puede dar. Bueno, eso sería todo en, en este trabajo. Mi conclusión ha terminado. Para los tipos abstractos de datos, objetos y modelos en UML. Eso ha sido todo. Y muchas gracias. Conmigo hasta la siguiente.